¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Qué gusto saludarlos. ¿Qué tal? A continuación, vamos ya a dar inicio al desarrollo de lo nuestro, ¿no? Para lo cual vamos a llegar a compartir pantalla. Ujú. A ver, un momentito. A ver, ¿me confirman? No sé cómo. A ver, un ratito, muchachos. Un pequeño momento. Ahí, acá está. Muy bien. A ver. em, ¿Me confirman si se puede llegar a captar la imagen? Sí, se puede ver, ¿no? A ver, en este caso tengo que entrar y salir, creo, de acá porque no lo veo. Sí se ve, ¿no? Ah, ya, listo, muy bien. Ya, porque como le decía, no los veo. Mm, Ya, muy bien. Listo, se puede ver entonces, ¿no? Ya. A continuación, el desarrollo de nuestro tema del día de hoy es un complemento de lo que hemos llegado a revisar en cuanto a proyecto de vida primera parte, a la cual, por cierto, hace alusión hacia el autoconocimiento, ya que cuando nosotros llegamos a desenvolvernos en el ámbito del autoconocimiento, eh, vamos a llegar a tener en cuenta un desempeño, un desarrollo muy importante, porque son las actividades que nosotros realizamos, eso es lo que nosotros llevamos a cabo. Y es ahí donde nosotros descubrimos, recordemos, cuáles vienen a ser nuestros gustos, nuestras preferencias, cuáles van a llegar a ser nuestras metas, valores, bueno, y todo eso, ¿no? Que, de lo que, por cierto, ya conocemos. Pero lo importante también del autoconocimiento es que a continuación nos permite llegar a enfocarnos hacia una meta con estrategias pertinentes para poder alcanzarlas. Y eso es a lo que se le llama ahora proyecto de vida. Entonces, eh, el proyecto de vida está aunado a lo que es el autoconocimiento, porque no podemos llegar a construir un proyecto de vida, no podemos elaborar a futuro algo, si es que nosotros primero no hemos llegado a definir nuestra vocación, quiénes somos, cuáles son nuestras capacidades, habilidades, destrezas, cuáles son nuestros anhelos, bueno, y toda una gama de representaciones. Entonces, sobre la base de eso es donde nos encontramos con ello, ¿no? Entonces, cuando hablamos acerca del proyecto de vida, hablar acerca del proyecto de vida, el proyecto de vida tiene un valor muy significativo que viene a ser, sobre todo en este caso, la planificación de objetivos que la persona desea alcanzar en la vida y que es una tarea personal a desarrollar y que demanda un descubrimiento y un compromiso con una misión. Eso significa que cuando nosotros llegamos a partir de un autoconocimiento, llegamos a elaborar a futuro ciertas metas de lo que queremos alcanzar, en qué queremos desempeñarnos, de qué manera queremos desenvolvernos. Y a partir de ello, ¿dónde lo vamos a encontrar? Por supuesto. Entonces, el proyecto de vida es esto, ¿no? Es una planificación entonces de objetivos que la persona finalmente desea alcanzar, lo que quiere llegar a desenvolverse, en lo que quiere llegar a dedicarse. Entonces, es por eso que es una tarea personal y es lo que nosotros necesitamos, una meta que sea realista, una meta que sea realista. El proyecto de vida se sustenta sobre una meta realista. Y cuando hablamos acerca de una meta realista, se refiere a una meta que pueda ser realizable, que pueda ser alcanzable y de la cual, por cierto, hemos venido haciendo un seguimiento para darnos cuenta de que es una meta real. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si un estudiante pretende, supongamos, a lo mejor postular a una carrera, como el caso de medicina, supongamos que
puntaje mínimo sea 1450, se me ocurre. Pero el muchacho en su primer examen va a sacar pues 720, en el segundo saca 804, en el tercero saca 630 y pretende postular por cuarta vez a, a la facultad, a la carrera de medicina. Entonces, en este caso, de lo que estamos viendo es que en el tiempo que se ha venido preparando, pues no podemos decir de que hay una evolución. Pues claro, ¿no? Entonces, de tal manera que eso no le va a permitir tener una perspectiva positiva acerca de lo que quiere alcanzar. Por supuesto, no va a tener una representación objetiva. Entonces, de esa manera, eso no es una meta realista, pues. Tiene que reevaluar entonces o replantear si realmente es lo que realmente desea, uno, y dos, las estrategias que está utilizando, porque probablemente no está utilizando las estrategias adecuadas para alcanzar la meta. Y es que las metas y las estrategias van de la mano. Y es que las metas y las estrategias, dijimos, van de la mano. Eso es lo que va a pasar. Entonces, no podemos llegar a pretender solucionar algo si es que no hay una meta clara, una meta realista. Claro. Y eso es justo lo que se va a ver en este caso. Entonces, una meta clara o una meta realista es aquella sobre la cual vamos a tener que darle un sentido. Claro, ¿no? Entonces, no se trata solamente de lo que yo quiero alcanzar, sino cómo lo voy a hacer. Entonces, y más aún, si mi meta entonces es una meta muy superflua, solamente se Profesor, convierte en buenas un tardes. gusto. Tal No vez sé yo si me quiero logra seguir esto o escuchar. aquello únicamente por un gusto, por un agrado, por una simpatía, por un capricho, como se le llame. Sí, profesor, Pero nos al está final, si pasando no a los tenemos una PPTs. representación Creo que a exacta, veces sucede ese no pequeño tenemos error. nada. Eso es lo que nos va a pasar, ¿no? Entonces es por Chicos, eso creo que que no el tiene proyecto de recepción. Es que vida como estoy es con una herramienta que dos busca orientar plataformas, así tengo el que silenciarlo crecimiento porque se personal escucha la voz y otorga del coherencia a la otro vida y docente. marca un estilo también en el Ya, actuar, gracias, chicos. en las Yo sí les relaciones estoy leyendo sociales, ahorita, en el modo de entonces, ver los acontecimientos ahorita y en regreso. Voy a consecuencia escribirle también al interno, ¿ya? aumenta la Gracias, chicos. Ahorita autoconfianza y regreso, la ahorita regreso. autoestima. ¿Esto qué significa? Que cuando hablamos acerca del proyecto de vida, nos referimos a que se enfoca hacia un desenvolvimiento de la persona como tal, hacia su sentido de autorrealización. Ese es un importante elemento. No podemos decir entonces que, bueno, voy a hacer un proyecto de vida, es una programación. Sí, pues llevo una vida casi perfecta, así que por ese lado voy a estar con alguien que me haga sufrir, ¿no? O sea, no tiene sentido. Elegir a alguien que es parte de un proyecto de vida en el área sentimental, entonces es también elegir a alguien con el cual nos permita crecer, claro, ¿no? Y no estancarnos a partir de ello. Y entonces ese va a llegar a ser un valor altamente significativo. Entonces, de esta manera, el proyecto de vida va a tener entonces un valor muy significativo, un aspecto muy interesante, por la cual entonces podamos llegar a desenvolvernos. Entonces, el proyecto de vida es eso, nos permite el desarrollo personal. Si nos referimos también, por otro lado, cuando hablamos acerca de una carrera profesional, nos permite también un crecimiento personal, un sentido de autorrealización. No vamos a elegir una carrera que no hemos deseado, ¿no? Una carrera que no hemos deseado. A ver, chicos, ¿se puede captar la imagen? A ver, de la PPT estoy volviendo a compartir.
Es que creo que hace un momento no se veía, ¿no? Ya, ahora sí se ve. Ya, listo, excelente. Entonces, ya, muy bien. Listo. Ahora sí. A ver, cualquier cosita me pasan la voz, ¿ya? Listo. A ver, como les decía entonces, la parte del proyecto de vida entonces viene a ser una planificación, es una construcción de lo que nosotros queremos hacer a futuro. Se basa o parte del autoconocimiento. No podemos llegar a construir un proyecto de vida si es que primero no hemos llegado a determinar cuáles vienen a ser nuestros gustos, preferencias y cuál es la predisposición también, pues, ¿no? Para desempeñarnos adecuadamente. Por otro lado, el crecimiento personal, decíamos, se refiere hacia poder sentirnos autorrealizados. Y la autorrealización tiene que ver con la satisfacción personal. Por lo tanto, aquí las personas son las que van a llegar a, bueno, a desenvolverse dentro de este plano y sobre todo, pues sentirse bien consigo mismo, con su propia existencia, ¿no? Por eso decíamos, no podríamos llegar entonces a seguir una carrera que no deseamos, elegir a alguna persona como pareja cuando no nos sentimos felices estando a su lado. ¿Por qué? Porque el proyecto de vida implica un desarrollo personal, implica un proceso de autorrealización. Entonces no es una tortura, no es un calvario. El proyecto de vida no debe de ser así. Seguir una carrera que no deseo es una tortura. Estar con alguien con el cual pues no confío es una tortura estar a su lado. Entonces, de esta manera, eso es lo que nos enfoca. El proyecto de vida se va a orientar hacia la realización personal. El proyecto de vida, por eso, es un conjunto de intenciones, motivaciones y esperanzas que delinean una ruta a seguir en la vida, hacia un fin o hacia un destino que queremos alcanzar. Es así como sigue a partir de una idea, un ideal, y del descubrimiento también, por cierto, de una vocación, ¿no? Una vocación se refiere que es el llamado que nosotros tenemos. Entonces, el proyecto de vida también está dirigido hacia eso, ¿bien? Como un aspecto crucial, entonces, lo que podemos llegar a señalar. Elementos que participan en la construcción del proyecto de vida. Vamos por ese lado ahora. Cuando llegamos a construir o cuando llegamos a elaborar un proyecto de vida, este proyecto de vida se desarrolla sobre una visión y sobre una misión. Cuando hablamos acerca de una visión, la visión es la manera en la cual nosotros nos llegamos a visualizar a futuro, cómo es que nosotros nos podemos llegar a desenvolver en ese sentido, ¿no? Claro. Entonces, la proyección a futuro de cómo nos vemos, esa va a ser la característica principal ahora en este caso. Entonces, por lo tanto, la visión tiene que ver con ello. La visión consiste en identificar y describir los sueños e ilusiones. Es una imagen meta a largo plazo y es una visualización que uno mismo hace en el futuro. Es la visualización que uno tiene en el futuro. Esa es la visión. Y de esta manera, hablar acerca de la visión, entonces es centrarnos hacia cómo nos vemos a futuro y qué es lo que queremos alcanzar. La persona debe de imaginarse, dicen algunos expertos, entre 10 a 15 años, ¿no? Para algunos puede ser a partir de los 5 años. ¿Cómo nos vemos de aquí a unos 5 años o 10 años, ¿no? Pero la visión tiene que marcarse, tiene que desenvolverse hacia qué es lo que queremos alcanzar. Por ejemplo, alguien que va a medicina humana, supongamos, o alguien que va a arquitectura, o alguien que va a derecho. El que va a derecho dice, yo no me veo trabajando en sí para el Estado, no me veo trabajando para una empresa, yo me veo trabajando para algo para mí. Yo puedo crear o fundar una notaría y trabajar con colegas, trabajar con bastante personal, con la cual yo pueda desenvolverme en ese plano. Entonces, eh, aquí es donde nos damos cuenta de que su visión no es trabajar para otros. La forma como lo ve es llegar a desenvolverse en ese sentido, ¿no? Eso vendría a llegar a ser. Entonces, por ese lado es a lo que se va a llegar a dar, ¿no? La visión, entonces, es lo que uno ve a futuro. Eso es lo que va a llegar a suceder. Cómo es que nosotros nos vamos a pretender, entonces, desarrollar a partir de ello. Muy bien. Entonces, la visión tiene que ver con eso, ¿no? La visión, entonces, es un valor muy importante. La persona, entonces, debe así imaginarse cómo se ve en el futuro. Y de aquí, pues, a unos 10 o 15 años, ¿no? Y qué es lo que puede llegar a realizar. Mientras que hablar acerca de una misión, la misión es lo que nosotros realizamos ahora en el presente.
¿Qué significa? Que la misión son las acciones que realizamos para poder lograr que en el futuro se pueda cumplir esto o aquello. Esa es la misión. Eso es la misión. Entonces, de tal manera que cuando hablamos acerca de la misión, se centra más en el presente, son las acciones que permiten lograr que la visión se vuelva realidad. Pues claro, de eso se trata cuando hablamos acerca de la misión. Entonces se basa por eso en principios, valores y motivaciones que la persona adopta conscientemente para poder alcanzar una meta. Claro, ¿no? Entonces, eso es lo que va a llegar a ser en el caso de una misión. Claro, ¿no? Entonces se basa así en principios, valores y motivaciones que la persona adopta conscientemente para alcanzar una meta. Entonces, de eso se trata, ¿ya? Se basa en principios, valores y motivaciones. Esa es la misión. Y la misión entonces va a tener un sentido muy importante. Pues claro, ¿no? Sí, claro que va a tener. Porque es lo que nosotros llevamos a cabo, qué es lo que queremos mejorar incluso de nosotros en el presente, para que lo que uno pueda llegar a ver en el futuro se pueda llegar a cumplir. Claro, ¿no? Para que lo que uno al final pueda ver en el futuro se pueda llegar a cumplir. Bien, entonces, sobre la base de ello, es en donde se va a llegar a desenvolver la visión y la misión, decíamos. ¿Bien? Ahora, los dos se van a complementar, obviamente, ¿no? Claro, la misión son las acciones que uno estaría realizando, que uno estaría llevando a cabo, para que al final se pueda cumplir lo que uno puede llegar a tener en cuenta. Claro, lo que uno proyecta, lo que uno elabora, entonces va a desenvolverse, va a desarrollarse a partir de ello. Entonces, la misión es esto, ¿no? Al final es el plan de acción para el momento presente, pero sobre todo también en perspectiva al futuro, en perspectiva al futuro. Sí, de eso se trata. ¿Cómo me veo entonces de aquí a un tiempo? Visión. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Esa es la misión. Visión y misión están íntimamente ligados, están íntimamente desarrollados de esa manera. Entonces, es allí donde se va a llegar a desenvolver ese plano. La visión y la misión cobran aquí una importante forma de expresión. Y las maneras entonces cómo se van a llegar a ir desenvolviendo tienen un fuerte sentido. Entonces, la visión y la misión van a llegar a darse de esa manera, ¿correcto? Visión y misión. Los dos se complementan, recordemos. La visión, obviamente que aguarda lo que va a ser la meta clara, la meta que nosotros queremos alcanzar, si queremos verlo de esa manera. Entonces, sobre la base de ello es en lo que nosotros nos vamos a ir despejando, presentando, ¿no? Entonces, la visión tiene que ver con eso. La visión es lo que uno realiza, pero lo que uno avisora a futuro, y la misión es lo que uno realiza en el presente para poder lograr que lo que uno proyecta se pueda cumplir. Y hacer un seguimiento es un importante elemento. Pero la visión y la misión se sostienen, además, sobre otro punto clave que van a llegar a ser los valores. Claro, van a llegar a ser a continuación los valores. Los valores tienen otro sentido muy importante. Los valores son principios que determinan lo que es importante para cada uno de nosotros, permitiendo orientar así el comportamiento y guiando las decisiones, orientando así la elección entre alternativas. Entonces, los valores tienen un valor muy importante, sobre todo porque es lo que nos permite o es lo que rige el desenvolvimiento de la actividad. Según García, una de las fuentes más importantes para la formación de valores son las actividades educativas que preparan al niño para la obra bien hecha. ¿Qué significan? Los valores es lo que nosotros consideramos importante y por la cual va a llegar a tener que desenvolverse, obviamente, en un plano más adecuado. Entonces, los valores tienen que ver con ello, como por ejemplo, ¿dónde lo vemos esto? Cuando hablamos acerca de los valores, lo vemos representado am, como cuando nosotros llegamos a tener una gran predisposición por el arte, supongamos. ¿Qué valoramos ahí? Lo estético, claro. Llegamos a valorar la simetría,
valoramos el orden. Claro, ese vendría a ser los valores. Los valores tienen que ver entonces con un fundamento, es aquello en lo cual se sustenta el desarrollo de intereses. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque al final los valores vienen a ser aquello que nosotros consideramos importante, viene a ser aquello que nosotros consideramos relevante. Y eso finalmente es lo que cobra un alto significado. ¿Sí? Los valores van a llegar a verse expresados de esa manera. Muy bien, ahora, entre los principales valores, ¿qué es lo que encontramos? Vamos a verlo a continuación. Al momento en el cual elegimos eh, valores biológicos, en este caso, en este caso, cuando nos desarrollamos bajo un sentido valorativo, decíamos, en ese sentido vamos a tener en cuenta ahora lo siguiente. Lo biológico o vital viene a ser aquello que consideramos importante en relación, por ejemplo, a lo que es la salud, en lo que viene a ser la salud, en lo que viene a ser la fuerza, el desarrollo físico, la coordinación psicomotriz. Y es aquí donde se valora sobre todo el estilo de vida, llamado así el estilo de vida saludable. Entonces, el valor biológico o vital va a verse reflejado en relación a esto. Claro, ¿no? Entonces, el valor biológico o vital tiene un fuerte sentido aquí de expresión. El valor biológico o vital tiene un fuerte sentido de expresión. Eh, las ciencias o las ciencias médicas, en este caso la ciencia de la salud, perdón, donde está pues medicina, está enfermería, obstetricia, entre otras, son los que van a valorar esto, por ejemplo, claro. Pero también pueden haber algunas otras carreras que no están dentro de este rubro, pero aún así llegan a ser consideradas también como parte de, bueno, claro que sí. A nivel biológico, entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, nos referimos a educación física. En educación física se le da un fuerte valor hacia el desarrollo, al desarrollo físico, el movimiento, a eso se refiere, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Y es por esa razón que al momento en el cual nosotros elegimos una carrera, eh, va a llegar a presentarse entonces de ese modo, ¿no? Claro, de ser así, entonces cuando hablamos acerca de lo biológico, al elegir una carrera como nutrición, también va a tener que valorar en este campo, ¿no? La fuerza, la salud, la nutrición, a eso se refiere. Muy bien, a eso entonces es a lo que se va a ver representado. Muy bien, entonces el valor biológico tiene un valor muy significativo para esto que estamos señalando, para esto que estamos diciendo, valor biológico o vital. En cuanto al valor estético, que es otro valor, valor estético, es un valor en donde se tiene en cuenta ahora el sentido de la belleza, de lo que es la armonía, la simetría, el orden, y también por otro lado el buen gusto. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Si hablamos acerca de lo estético tiene que ver entonces con la parte de la belleza, y eso lo vemos, por ejemplo, en carreras como el caso de la arquitectura. Claro, ¿no? La arquitectura en qué se centra en la simetría, le da un fuerte valor también hacia el campo de la simetría. Claro, ¿no? Le da un fuerte valor a la simetría. Lo estético, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Es el valor por la belleza, la armonía, la simetría, el orden, ¿no? El buen gusto. El arte propiamente dicho, ¿sí? La danza, por ejemplo, eso viene a ser la parte de lo estético. ¿Bien?
Y bueno, pues no va a llegar a desenvolverse también a partir de ello. Ahorita vamos a hacer una combinación de ella, ahorita vamos a explicar o vamos a comentar un poquito también acerca de ello. Pero lo estético viene a ser entonces lo bello, ¿ya? La parte del orden, lo que vemos en este caso. Seguir algunas otras actividades como eh, diseño gráfico, por ejemplo, también viene a ser eso. A nivel técnico es cuando se valora la actitud utilitaria. Se valora lo que viene a ser entonces aquí las consecuencias prácticas, la utilidad de las cosas, la práctica, la condición práctica de las cosas. Pero también por otro lado tenemos a la computación, ¿sí? También la informática, ¿sí? El uso de computadora, la tecnología, ya todo eso también entra a tallar dentro del campo de lo técnico, dentro del campo de lo técnico. Eso es lo que va a ocurrir. Y por ende, entonces, es ahí donde nosotros nos vamos a ir dando cuenta, ¿no? ¿Sí? En ese sentido. Entonces, se valora la actitud utilitaria, consecuencia práctica, entonces, de lo que nosotros realizamos, las herramientas propiamente, ¿no? Claro, entonces, eso vendría a llegar a ser dentro del campo de lo técnico. Eh, Aquí encontramos aquellos que van a seguir, por ejemplo, ingeniería de sistemas. Le da un fuerte valor hacia el uso de la tecnología también, por cierto, ¿no? Lo intelectual se valora con respecto hacia la búsqueda del conocimiento. Aquí se valora el desarrollo y la adquisición del conocimiento, así como hábitos de estudio y la capacidad argumentativa. ¿Esto a qué se refiere? A que cuando nosotros realizamos una actividad intelectual, buscamos el conocimiento y buscamos la verdad. En sí, todo aquel que va a la universidad tiene un fuerte interés entonces por llegar al conocimiento, pero por supuesto, si no, no tendría sentido. Y estar en la universidad implica adquirir conocimiento, implica adquirir información en el ámbito intelectual o darle un valor en el ámbito intelectual, es centrarse sobre todo también hacia lo que nosotros vamos a realizar. Como por ejemplo, si hablamos acerca de lo intelectual, esto hace alusión hacia la búsqueda del conocimiento, la investigación. Entonces, cuando estamos en la biblioteca, es ahí donde vamos a poner en marcha, obviamente, todas estas condiciones. ¿Ya? El valor moral, por otro lado, ese es un valor que no es que caracterice propiamente dicho a una carrera universitaria. No, en esencia es algo que nosotros podemos desarrollar en cualquiera de ellas. Es más, independientemente de una carrera universitaria, debemos de manejarnos bajo el plano de la ética, bajo el plano de la ética. Claro, ¿no? Y eso va a llegar a ser muy importante. Como por ejemplo, grandes mentes van a realizar o han realizado la bomba atómica. Eh, Cuando hablamos acerca de los valores morales, por ejemplo, tiene que ver con poder actuar de manera correcta. Y en este caso es lo que valoramos en ese sentido. Claro que sí. Es lo que valoramos entonces en ese sentido. Entonces el valor moral va a estar enfocado hacia esto, ¿no? Entonces se valoran así las actitudes referidas al discernimiento entre lo bueno y lo malo. Claro, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, cuando si hablamos acerca de un valor moral, eh, grandes mentes han construido armas biológicas, mencionábamos también. Por eso es que estar en la universidad nos invitan a poder desarrollar un gran talento. Ustedes, cuando estén en la universidad, ingresan como un Pokémon sin poderes, ¿no? Algo así. Y ya después van evolucionando hasta terminar siendo un Raichu. Claro, entonces van cambiando, van evolucionando. Y esa evolución es parte de lo que genera un gran poder. Claro, ¿no? Porque hay un gran poder detrás de todo eso. Claro, ¿no? El poder que más adelante va a llegar a tener, pues, un abogado para, al momento de un notario, al momento de hacer una firma, su firma autoriza el inicio de un proceso legal. Probablemente, si estamos hablando acerca de un juez, nos referimos a un, no sé, ingeniero, un arquitecto, su firma permite el acceso al desarrollo de una edificación, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un gran poder, claro, ¿no? Eso es lo que te da la universidad, te forma para poder llegar a desarrollarte de esa manera, pero hay que saber emplearlo de manera adecuada, es una gran responsabilidad, como ya lo decía el tío Ben, un gran poder conlleva a una gran responsabilidad, decía el tío Ben, filósofo estoico, ¿no?
Entonces, de esa manera, entonces actuar sobre la base de la moral, entonces va a tener un sentido muy importante, sobre todo también acá, ¿ya? Listo, muy bien, muchachos. Entonces, ese viene a ser un sentido muy particular. A nivel social, es más bien cuando se valora, es cuando se valora el respeto de los derechos humanos, sociabilidad, el patriotismo, la subordinación a la ley, la autoridad, el poder, el prestigio, y por otro lado también, ¿no? La amabilidad, el compañerismo, la amistad, y bueno, aspectos que pueden llegar a ser de esa manera también sumamente valiosos, ¿sí? Entonces, a eso justamente es a lo que estaríamos refiriéndonos, ¿no? Un valor entonces así altamente significativo. Será entonces un valor de esa manera, ¿no? Altamente significativo, ¿sí? Muy bien. Entonces, es en este caso donde nos damos cuenta acerca de ellos, ¿correcto? Y la forma como se van a llegar a dar múltiples aspectos de nosotros y nuestro desenvolvimiento. Muy bien. Entonces, es aquí donde le vamos a dar un valor muy importante. Ahora, por otro lado, en otros campos, ¿cuál vendría a llegar a ser? Si hablamos acerca de los valores, estos pueden llegar a tener más de uno. Pues claro que sí podemos llegar a tener más de uno. A ver, por ejemplo, una persona que llega a estudiar nutrición y también llega a desarrollar a la vez el físico-culturismo, ¿cuál creen que podría llegar a ser los valores que estarían teniéndose en cuenta? ¿Qué vendría a ser entonces, no? Eh, si hablamos de alguien que va entonces sigue nutrición y es físico-culturista, entonces, ¿qué valores está teniendo? Está teniendo valor biológico, excelente. Hay otro más. Aparte del valor biológico, ¿cuál sería? El valor estético, claro, muy bien, muchachos. Claro, claro que sí. Si nos referimos a alguien que va a ingeniería biomédica, a ver, si va ahora a ingeniería biomédica, ¿cuál vendría a llegar a ser? Ujú. Sería a nivel correcto, muy bien, Rodrigo, sería a nivel técnico y biológico, pues, ¿no? Técnico biológico sería principalmente, claro que también estaría lo intelectual, ¿no? Porque, bueno, está dentro del campo universitario, por lo tanto tiene que estar en la búsqueda del conocimiento. Sí, sí, tiene un valor ahí. Claro, ¿no? Excelente, muchachos. Entonces sí tiene que ver con la parte técnica biológica, ¿ya? Es vinculado a lo técnico biológico. Muy bien, muchachos. Eso vendría a ser. Entonces, ¿podemos tener más de un valor entonces? Claro que podemos tener más de un valor. A ver, si alguien va a medicina estética, si alguien va a medicina, ¿cuáles serían sus valores? Supongamos que alguien va a medicina estética. ¿Cuál podría llegar a ser sus posibles valores? Va alguien que va a medicina, valor biológico, sí, de cajón. Valor estético, claro que sí, tiene que ver obviamente con la belleza, la simetría y ese tipo de cosas. Claro, ¿no? A nivel técnico, claro, por supuesto, sí tiene que ver también la parte técnica, biológico, técnico, estético, ¿no? Claro, muy bien. La parte moral requiere de varias, ¿no? Hay varios aspectos morales, perdón, hay bastantes valores que estarían asociados, ¿verdad? Sí, hay más de uno, pero por supuesto, ¿no? Claro, claro que sí. Entonces, en ese campo, entonces nosotros podemos llegar a congregar varias de las expresiones que podemos ir presentando o evidenciando. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces ese viene a ser el punto. Seguimos avanzando. Entonces, excelente, muchachos. Eh, a continuación, vámonos ahora con lo siguiente. No habíamos puesto en práctica, entonces, un poco acerca de cuáles vienen a ser estos valores, ¿no? Listo, excelente, chicos. Pero a continuación, necesitamos también de poder llegar a escudriñar un poco más acerca de nosotros mismos. Y para ello es en donde le damos ahora un fuerte valor hacia un instrumento que nos ayuda a hacer un boceto si queremos llegar a conocer un poco más acerca de nosotros. Entonces, aquí es donde nos vemos dentro de la elaboración de un diagnóstico. Pero claro, acerca del diagnóstico. Y cuando hablamos acerca de un diagnóstico, el diagnóstico está enfocado ahora hacia que debe de realizarse
Una evaluación de los recursos personales, como las virtudes, las habilidades, los talentos, los valores, con los que se cuenta también respecto a sí mismo y también hacia aquellos recursos familiares, institucionales y sociales para poder llegar así a una meta, a un objetivo. Entonces, la elaboración del diagnóstico tiene un valor muy importante aquí. Se puede usar, entre otras, dice, una técnica de diagnóstico conocida como el análisis FODA. El análisis FODA se va a llegar a convertir en un estudio hacia el orden que se va a llegar a tener. Sí, ese es el análisis FODA, donde nosotros tenemos que llegar a revisar muchos aspectos como fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y el análisis FODA, entonces, se va a llegar a desenvolver en este plan. En la elaboración, entonces, del diagnóstico, tiene un sentido muy importante. Claro, parte del autoconocimiento, que es algo que ya conocemos, parte del autoconocimiento, eh, pero también, por otro lado, a partir de ese autoconocimiento, nosotros llegamos a descubrir aspectos de nosotros mismos, cómo nos desenvolvemos, qué realizamos, en qué aspecto podemos llegar a desarrollarnos también a la vez. Entonces, de eso se trata cuando hablamos acerca del análisis FODA, ¿no? Sí, entonces ese va a llegar a ser el plano principal. Muy bien. Y ese viene a ser entonces el aspecto sobre todo, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, el detalle principal que la elaboración del diagnóstico, entonces va a llegar a estar enfocado hacia ello, ¿no? Claro. Entonces, el análisis FODA se va a llegar a continuación a construir a partir de los aportes de Albert Humphrey. Albert Humphrey fue el creador de la tabla, perdón, creador del análisis FODA. El análisis FODA va a construirse dentro del contexto organizacional, o sea, dentro del ámbito de las empresas. Ahí donde lo vamos a llegar a tener. En el ámbito, entonces, de las empresas, sí, dentro del ámbito organizacional. Eso va a llegar a ser. Y en ese sentido, entonces, cuando hablamos acerca del análisis FODA, nos referimos a las formas como viene a nosotros las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. En la década de los años 60 y 70, Albert Humphrey creía que las organizaciones debían de tener un fuerte sentido de identidad y sobre todo también autoconciencia acerca de la forma como es que van a llegar a plasmar su idea, su imagen y cómo van a afrontar las amenazas, como por ejemplo la competencia. Ese viene a ser otro punto clave, ¿no? Y es por ello, entonces, donde le vamos a llegar a dar, pues, entonces, un valor muy significativo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a suceder. Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas van a llegar entonces a congregarse de la siguiente manera. Las fortalezas y las oportunidades van a llegar a ser la parte positiva, mientras que las debilidades y las amenazas va a llegar a ser lo negativo. Así es como lo llegamos a ordenar. Las fortalezas y las debilidades serán lo positivo y lo negativo, pero del entorno, perdón, del sujeto, del individuo. Claro. Entonces, el análisis FODA consiste también en una revisión acerca de lo que estamos presentando, acerca de lo que estamos teniendo. Entonces, para ello, ¿qué es necesario? Bueno, tener que revisar nuestros asuntos, nuestras referencias, eh, y empezamos con la primera parte. Las fortalezas van a llegar a ser lo positivo del sujeto, es decir, aquello que le permite alcanzar metas y objetivos.
Claro. Y para ello vienen a darse entonces todo aquello que se considera lo favorable del sujeto que tiene para poder alcanzar las metas. Entonces, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, si una persona llega a pretender, un estudiante quiere seguir medicina humana y tiene una personalidad flemática, una persona que es muy equilibrada, muy ecuánime, fría para tomar decisiones, eso más bien es una fortaleza. ¿Por qué? Porque es algo favorable, es algo bueno que se tiene. Si quiere postular a medicina, pero no tiene autocontrol emocional, es muy ansioso, muy nervioso, muy depresivo, entonces, pues, por el contrario, ¿no? Eso se va a convertir en una debilidad más bien. Claro. Entonces las fortalezas son todas aquellas cualidades o características que nos permiten, sobre todo, llegar a desenvolvernos favorablemente, alcanzar una meta o un objetivo. Entonces, las fortalezas tienen que ver dentro de ese campo. Además que nos hablamos acerca de habilidades, aptitudes y valores. Y esto va a llegar a desenvolverse entonces en un plano de esta manera. Es por esa razón que hablar acerca de las fortalezas no solamente vienen a ser las capacidades, sino también rasgos de personalidad. Claro. Entonces también están las aptitudes y obviamente los valores. Si alguien llega a ser una persona comprometida con lo que hace, el compromiso es lo que le permite desenvolverse adecuadamente y tomar decisiones. Ya de eso se trata cuando hablamos acerca de lo positivo, ¿sí? Cuando hablamos entonces acerca de los valores, ese va a llegar a ser el punto. Entonces los valores van a llegar a desenvolverse entonces de esa manera. Pues claro, eso van a llegar a ser los valores, ¿ya? En lo positivo, entonces dijimos pues del sujeto, ¿no? ¿Sí? Aptitudes, habilidades y valores. Y la forma como nosotros nos vamos a ir desarrollando, cómo nosotros nos vamos a ir desenvolviendo, tiene un sentido importante, ¿ya? Habilidades, aptitudes y valores, ¿no? Entonces a eso se refiere cuando hablamos acerca de fortalezas. Eh, pero también, por otro lado, hablamos acerca de las debilidades. Y eso es justamente lo que también estaríamos viendo en este caso, ¿no? Sí. Eh, entonces, las debilidades vienen a ser eso, las limitaciones o los aspectos por mejorar. Como por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos acerca de una joven que a lo mejor quiere seguir educación inicial y en educación inicial se necesita de mucha paciencia, pensamiento creativo, innovador, y a lo mejor esta joven más bien tiene una debilidad, no es muy paciente con los niños. Debilidad probablemente no llegar a improvisar que le sea muy difícil improvisar para poder mantener la atención de los niños. Entonces, eso es justamente lo que se ve en este caso, ¿no? Que se viene a ser la parte de las debilidades. Esas serían las debilidades. Fortalezas, debilidades. ¿Bien? Y eso pertenece al sujeto, al individuo. En el caso de las oportunidades, vamos a pasar ahora al siguiente rubro. Las oportunidades van a llegar a ser lo positivo, pero del entorno, del medio. Y cuando hablamos acerca de lo positivo del entorno o del medio, nos referimos a todo aquello que va a llegar a permitirnos o nos va a llegar a favorecer hacia nuestro desempeño. Esas son las oportunidades. Es el apoyo externo, entonces, que recibe y que puede servir para poder facilitar o ayudar al logro de metas. Claro, ¿no? De eso se trata cuando hablamos acerca de las oportunidades. Entonces, las oportunidades van a hacer esto, finalmente, ¿no? Es un apoyo externo que se recibe y que se puede servir para poder facilitar y ayudar al logro de las metas. Esas serían las oportunidades. Y las amenazas, ¿a qué hacen alusión? Si hablamos acerca de las amenazas, son las condiciones externas que impedirían, obstaculizarían o bloquearían el camino hacia una meta o hacia un fin. Son obstáculos que no nos permiten alcanzar los objetivos deseados. Como parte de eso ya lo habíamos comentado. Entonces las oportunidades tienen un valor muy significativo por lo que estamos viendo. Claro. Una oportunidad entonces, ¿qué sería? Una beca, ¿sí? Una oferta laboral. Esa es una oportunidad.
Una amenaza sería a lo mejor la crisis económica, una crisis política, como la que estuvimos viendo hace unas semanas con las marchas. Entonces, eso vendría a llegar a ser también una amenaza, va a llegar a convertirse entonces en una situación externa que desfavorece hacia el buen desenvolvimiento de lo que podamos realizar o llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, pues, ¿no? Sí, lo positivo, lo negativo, entonces, un aspecto muy importante, ¿no? A partir de esto. Muy bien, chicos, entonces, de lo positivo y lo negativo, ¿no? Fortalezas, decíamos, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Del sujeto y del entorno, como parte de lo que estábamos viendo. Muy bien. Entonces, por ese lado va a llegar a darse, entonces, una representación muy puntual. Bien. Ahora, el análisis FODA que desarrolla este personaje, Albert Humphrey, él creía, él creía que el análisis FODA no termina cuando se llenan los cuatro cuadrantes. Pues no termina ahí con los cuatro cuadrantes. No termina con los cuatro cuadrantes. Sino que el análisis FODA va terminando cuando se comienzan a tomar decisiones. Ahí termina. Si no, imagínense el momento de llegar a crear el análisis o hacer el análisis FODA, uno termina los cuatro espacios y punto, ahí terminó. Ahí no estamos cambiando nada, no estamos mejorando en nada. El análisis FODA es un mapeo que nosotros hacemos de nosotros mismos y del entorno. Es un mapeo sobre nosotros mismos y sobre el entorno para poder tomar decisiones. Como por ejemplo, si me doy cuenta de que soy una persona que tiende a procrastinar, eso es una debilidad. Claro, la procrastinación no nos va a llevar al éxito. Entonces yo tendría que trabajar en mi procrastinación para dejar de serlo, para dejar de procrastinar. Y cuando eso sucede, entonces nosotros nos desenvolvemos, nos desarrollamos de otra manera. Claro, claro que sí. Entonces, las debilidades van a llegar a enfocarse hacia eso. Achá, entonces, por ese lado, en ese lado. Las debilidades, las debilidades debemos de trabajar sobre ellas para poder volverlas más bien fortalezas. Debemos de trabajar sobre las debilidades para poder volverlas fortalezas. Ese es el punto. Ese es el punto. Y de tal manera que al volverlo de esa forma, nosotros entonces nos desarrollamos eh, de una manera más significativa porque al momento de que las debilidades se vuelven fortalezas o se transforman más bien en fortalezas, entonces nos va a permitir sobre todo tomar mejores decisiones y aprovechar las oportunidades. Las oportunidades se aprovechan. Las oportunidades se aprovechan. Y por otro lado, las amenazas vienen a ser ahora condiciones externas que impedirían, obstaculizarían o bloquearían el camino. Entonces la amenaza es el peligro, la situación que pone en peligro, pero que proviene del medio externo. ¿Y cómo afrontamos las amenazas? Con las fortalezas y las oportunidades. Así afrontamos las amenazas. Entonces ahí viene a trabajarse el análisis FODA. Un ejemplo más sencillo para entenderlo. Por ejemplo, un joven estando en medio de la pandemia, un joven en medio de la pandemia, llega a salir del trabajo que tenía, que era de comidas rápidas, y sale de ese trabajo para tener que buscar una manera ahora en la cual pueda llegar a desenvolverse económicamente. Este muchacho, al revisar su FODA, se da cuenta de que tiene fortalezas, como por ejemplo el hecho de que tiene habilidades para poder comprender mejor lo que va a ser a la estadística. Y también es capaz, y también es capaz, y también es capaz de poder llegar a enseñar. Entonces no solamente que lo sabe, y por lo cual entonces vamos a llegar a realizar, entonces, no tal o cual actividad decíamos.
Entonces, en este caso, este joven llega a utilizar la estadística como una fortaleza, va a utilizar la estadística como una fortaleza. Su debilidad es el hecho de que no conoce acerca de las redes sociales, no sabe de las redes sociales y por lo tanto no sabe cómo promocionarse, no sabe cómo llegar a muchas personas. Entonces es su debilidad. Pero la oportunidad que se tiene es ahora la virtualidad. Entonces este joven lo que hace es que frente a su debilidad va a tener que trabajar sobre ella. Efectivamente, conoce una amiga que ella está bastante en las redes sociales, sabe cómo subir un video, cómo hacer una propaganda, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que ella le enseña a él cómo trabajarlo. Y es ahí donde vienen las debilidades. Se transforman y entonces se convierten en fortalezas. Ah, entonces las debilidades van a llegar a ser eso, sí. Caracterizan entonces a personas, las debilidades, que a las finales se convierten en fortalezas. Este joven, su debilidad la convirtió en una fortaleza porque la va a transformar, se transforma en una fortaleza. Y aprovecha la oportunidad de las redes sociales y aprovecha la oportunidad del trabajo remoto. Y así afronta las amenazas. Sobre las fortalezas, los desarrolla. Las debilidades está llegando a trabajar sobre ellas y las oportunidades es el apoyo entonces que recibe del medio y la amenaza son las condiciones externas que impedirían, obstaculizarían y todo ello, ¿no? Entonces, así es como afrontaría las amenazas efectivamente. Albert Humphrey, por otro lado, también llegó a considerar que trabajar sobre el ámbito del FODA es llegar a ubicarnos en ese sentido, ¿no? Claro. Por otro lado, ¿en la pandemia sería amenaza o sería una oportunidad? Entonces, en este caso, ¿qué podría llegar a ser? O tal vez los dos. ¿Es una amenaza, es una oportunidad o es ambas? Ujú. Entonces, ¿podríamos llegar a entenderla como una amenaza? Sí, ¿no? Una amenaza dentro del campo quizás pues solamente clínico, médico, crisis sanitaria, ¿no? Claro. Pero también va a depender, ¿ah? Claro, va a depender, depende cómo lo percibamos. Es una amenaza desde el punto de vista económico, sí, por ejemplo, sobre todo para aquellos que llegaban o estar en el rubro de, como por ejemplo en el rubro de comidas, claro, ¿no? En el rubro de comidas. Pero por otro lado, también se convierte en una oportunidad para otros, claro, también se convierte en una oportunidad para otros. Por supuesto, ¿no? Entonces, eso también va a llegar a ser muy importante, ¿no? A ver, muchos ingresaron en ese examen online, dicen, ¿no? Copiándose y sin saber mucho. Para ellos fue una oportunidad. Ah, pues era también, si lo vemos desde ese punto de vista, eso vendría a ser. Por ejemplo, también, ¿no? Si nos referimos acerca de, a ver, ¿qué sería? Las farmacéuticas mejoraron muchísimo. Las farmacéuticas, por ejemplo, ¿no? Las farmacéuticas llegaron a desenvolverse de una manera increíble. Sí, las farmacéuticas tuvieron un valor muy importante, ¿no? En las funerarias, claro, las funerarias se convirtieron también en una gran oportunidad. Sí, claro, así es, ¿verdad? Claro, muy bien. Después de la pandemia, ¿qué? Al menos seguimos teniendo la
las plantas de oxígeno y las camas UCI por si acaso. Ya, claro. Bueno, como parte de una prevención, ¿no? Claro, si queremos verlo como una conducta de prevención. Claro, excelente, ¿no? Es para terminar el cole, sí, señor. Correcto. Entonces, eso, por ejemplo, se daría, ¿no? Por supuesto, muchachos. Entonces, la pandemia, entonces, entre ser oportunidad, mejor que sobre que falte. Muy bien. En este caso, entonces va a llegar a desenvolverse en ese plano, ¿no? Sí, ese viene a ser el valor. Entonces, la actividad que nosotros realizamos, la actividad que nosotros llevamos a cabo, entonces se va a llegar a presentar a partir de esto, ¿no? Muy bien, eso es lo que va a ocurrir. Y es por esa razón entonces que hablar acerca de la pandemia es referirnos entonces si en verdad llegó a tener entonces un gran impacto, ¿no? Claro, ¿no? Entonces una vocación o no lo es, ¿no? Eso es lo que va a llegar a darse, ¿ya? Muy bien, muchachos. Entonces, de eso justamente es lo que se trata, ¿no? Muy bien. A ver, un momentito, chicos, un ratito. Bien, a continuación entonces vámonos ahora hacia el campo de la vocación. Este concepto que vamos a ver a continuación va a llegar a estar referido acerca de un llamado que nosotros tenemos acerca de este caso, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a valorar al sujeto, al individuo, cada uno ha nacido para algo, tiene un valor desenvuelto. Y es justo lo que vamos a ir viendo en este caso. Cuando hablamos acerca de la vocación, nos remontamos a un concepto, una palabra en latín que significa, que proviene del término vocatio, que significa llamado. Es un llamado a algo, a una actividad.
y se entiende como un impulso interno, una inclinación o una disposición que poseen las personas para realizar con plena satisfacción determinadas actividades, ya sean profesionales o ya sean ocupacionales. Entonces, eso es lo que va a suceder. Por tanto, entonces la vocación va a tener un significado muy interesante, que es justo lo que el individuo o a lo que el individuo se va a llegar a abocar. Entonces, por esa razón, que hablar acerca de un proyecto de vida, la vocación va calzando, va de la mano, porque un proyecto de vida implica llegar a construir un plan, pero ese plan tiene una meta, tiene un objetivo, tiene un fin, y eso es lo que vemos dentro del campo, pues, de la vocación. Entonces, la vocación viene a ser ahora, pues, un descubrimiento de una pasión, algo que nos enfoca hacia una actividad que disfrutamos y por la cual entonces podemos llegar también a desenvolvernos de la mejor manera. Entonces es así que la vocación es el descubrimiento de una pasión en la vida y que tiene como finalidad la autorrealización. Por lo tanto, entonces seguir la vocación es tratar de ser uno mismo, de ser auténtico, de respetarse y adoptar un compromiso de vida. Esa es la finalidad, entonces, de la autorrealización, ¿no? Seguir, entonces, la vocación es tratar de ser uno mismo, de ser auténtico, claro, ¿no? De respetarse y de adoptar así un compromiso. Entonces, la finalidad. La vocación, entonces, tiene que ver con el sentido que nosotros nos damos cuenta y que es en lo que podemos llegar a desarrollarnos o desenvolvernos. Entonces, la vocación va por ese camino, ¿bien? Tiene entonces una finalidad que sería esta. La vocación se va a ver expresada en las características o condiciones por las cuales buscamos encontrarnos también con nosotros mismos. Y la vocación va a llegar a desarrollarse a partir de esto. Entonces, una vocación es eso, es un llamado, es lo que queremos nosotros ser, alcanzar, desenvolvernos. Y ese va a llegar a ser pues un punto clave, obviamente, ¿no? Sí, por esa razón. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos acerca de la vocación. Este concepto de vocación está íntimamente ligado a una expresión de tipo socrática. Y lo que sucede es que Sócrates, este filósofo del siglo IV a.C., llegó a señalar, llegó a afirmar la frase del conócete a ti mismo. Y en este caso, o en ese sentido, es ahí donde lo tenemos expresado, ¿no? Pero sí, la vocación entonces tiene un valor muy interesante porque desde el punto de vista socrático, él le llamaría la virtud. Recordemos que Sócrates es el personaje que llegaba a afirmar conócete a ti mismo. ¿Y qué significaba esta frase? Cuando Sócrates afirmó el conócete a ti mismo, el conócete a ti mismo se refería eh, a que cuando el individuo es capaz de poder descubrir para qué ha nacido y se enfoca hacia ello, esa es la manera de llegar a la eudemonía, es decir, a la felicidad. Actuar mal es actuar por ignorancia, decía Sócrates, porque la persona actúa sobre aquello que no ha descubierto, que es el bien, que es la virtud que yace en el ser de cada uno. Por eso actúa mal. Actuar bien significa, por el contrario, descubrir la virtud que yace en nosotros y nos lleva a un desenvolvimiento más adecuado. Entonces, la vocación es esa. Eh, Personajes como Sócrates van a llegar a darle entonces un valor muy significativo también, por cierto, ¿no? Sócrates, sí. Hacia ello. Un personaje como Gastón Acurio, comentábamos en alguna oportunidad, se dedicó, se dedicó, se dedicó al derecho, se dedicó al derecho. Eh, Inicialmente estudió derecho, pero finalmente pues se abocó a la gastronomía, eso era lo suyo al final. Sócrates diría, pues, si este señor se hubiera dedicado al derecho, hubiera actuado mal. ¿Por qué? Porque nació para la gastronomía, debería enfocarse a la gastronomía. Y de tal forma entonces que
La práctica de la virtud, es decir, luego de descubrir la virtud y ponerla en práctica, eso es lo que realmente nos lleva hacia la autorrealización. Entonces, a la felicidad en pocas palabras, ¿no? Porque al final la autorrealización es el estado de bienestar personal y el bienestar pues está íntimamente ligado hacia el estado de felicidad que va a llegar a tener el sujeto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por esa razón es justamente la que van a llegar a presentarse, ¿no? Entonces, la vocación tiene que ver con eso. La vocación tiene que ver en ese sentido, esas características que se van a ir presentando o mostrando. Claro. Entonces, la vocación tiene ese valor. Y esto es justamente lo que nosotros descubrimos de nosotros mismos, porque es un proceso introspectivo. Nos ayuda a encontrar una vocación, descubrir cuáles vienen a ser nuestros intereses, nuestras preferencias, y una forma de poder encontrar o descubrir si es que tenemos vocación para algo, es ponerlo en práctica. Al momento en el cual vamos a una feria vocacional, en la feria vocacional hay profesionales y llegan a explicar de qué trata la carrera, el tiempo que se lleva, bueno, y todo eso, ¿no? Una amalgama de expresiones. Y en ese sentido es ahí donde le damos un valor altamente significativo. Entonces, la vocación tiene que ver con eso. La vocación entonces es un descubrimiento que también uno presenta y lo identifica a partir de una sumatoria de 4 elementos. No se da la vocación por separado, no, es un paquete completo. La vocación es la coincidencia entre los intereses, los talentos, los valores y los rasgos de personalidad. Al momento de llegar a considerar nuestros intereses o gustos, talentos o capacidades, valores y rasgos de personalidad, bueno, pues a eso justamente es a lo que se aboca. Sí. Entonces, lo importante aquí es que cuando hablamos acerca de una vocación, la vocación entonces se desenvuelve a partir de esto, a partir de la coincidencia de estos 4 elementos claves. Y para ello, vamos a ver entonces de qué se trata. Cuando hablamos acerca de los intereses, cuando nos referimos acerca de los intereses, eh, nos vamos a llegar a enfocar, nos vamos a llegar a desenvolver en cuanto a lo que van a llegar a ser las preferencias o los gustos por determinados tipos de actividad. El deporte, la música, la lectura, ¿no? Es un gusto por algo. Solamente es eso. Los intereses son gustos. Los intereses se vuelven eso, ¿no? Un gusto, un agrado. Esos son los intereses. Son preferencias, gustos por determinados tipos de actividad. Deporte, música, lectura, socializar, ayudar a otros. Claro, pero lo importante es no llegar a confundir lo que va a ser interés con lo que va, un interés como un hobby. No hay que confundirlo con un interés profesional. Son dos cosas diferentes. Puede haber que alguien tenga un gusto por llegar a jugar fútbol, pero no significa que tenga el interés profesional de dedicarse a ello. Esa es otra cosa. Puede ser que un niño desde muy pequeño, alguien tiene una muy buena predisposición para jugar, pero no significa que quiera dedicarse a eso a nivel profesional. Entonces, a eso justamente está a lo que nos referimos, los intereses. Se debe entonces diferenciar las actividades que nos gustan como hobbies de aquellas que pueden constituirse en una profesión. Esos son los intereses. De eso se trata. Y cuando hablamos acerca de los intereses, entonces, es ahí donde nosotros debemos de darnos cuenta cuál es aquello de lo cual nos estaría enfocando, dirigiendo hacia una actividad profesional, que es justo lo que nosotros estamos deseando. Entonces, es por esa razón, es por esa razón que los intereses profesionales van calzando entonces también con aquello de lo cual uno puede verse a futuro. Sí, los intereses tienen que ver con gustos que motivan al comportamiento. En la nueva carrera que San Marcos ha propuesto, que viene a ser gastronomía,
Va a llegar a presentarse también esto, ¿no? Intereses, claro, que eso podemos llegar a revisarlo también, ¿no? Claro. Marketing, también hay intereses. Marketing, otras más, no recuerdo ahorita algo de marítimo, creo que es ingeniería marítima, algo así. También ha introducido, ¿no? Son narcos. De todos ellos también van a tener intereses. Claro, aquel que sigue contabilidad tiene un interés por el cálculo, un interés por saber las cifras, por el orden, ¿no? Eso vendría a ser intereses. Los talentos son las habilidades o las capacidades. Como por ejemplo, si alguien va derecho, tiene pensamiento crítico. Si alguien llega a desenvolverse en el ámbito a ver, ¿qué podría ser, no? El arte escénico. Si hablamos más bien ahora del arte escénico, se refiere en este caso al teatro, por ejemplo. Ese es un talento. Claro, ¿no? De eso se trata cuando hablamos entonces de un talento. Eh, entonces, este viene a ser el punto clave, ¿no? Cuando hablamos acerca de esto. Los valores, por otro lado, los valores se identifican con la pregunta, ¿para qué se escoge una carrera profesional? Para ayudar a la gente, para ganar dinero, para tener nuevas experiencias, perfeccionarse. ¿Para qué? Realizamos tal vez una actividad profesional para ganar dinero, eh, probablemente para ayudar a otros. Eso va a llegar a ser los valores. Y es por eso que se considera aquello que es estimable y sobre todo también importante para nosotros. Se convierte de esa manera en aquello que puede llegar a ser estimable o importante también para nosotros. Sí, de eso se trata cuando hablamos entonces acerca de los valores. ¿Ya? Entonces, los valores tienen un sentido muy interesante porque esto es lo que vamos a buscar, sobre todo también tener, esclarecer y desenvolvernos. En cuanto a lo que va a llegar a ser rasgo de personalidad, si hablamos por otro lado acerca de la personalidad viene a ser ahora un conjunto de rasgos que van a llegar a definir quiénes somos. Ujú. Son rasgos importantes de nuestra personalidad: introvertido, extrovertido, teórico, práctico, innovador, rutinario, liderazgo, dependencia, en las cuales los rasgos de personalidad definen quiénes somos. Pues claro, entonces de eso se trata cuando hablamos acerca de la personalidad. Muy bien. Y por ende, entonces los rasgos de personalidad se van a llegar a dar de esta manera. Rasgos de personalidad. Muy bien. Entonces, es por esta razón que hablar acerca de los rasgos de personalidad es de poder llegar a esclarecer también cómo somos nosotros. Si una persona llega a tener una personalidad flemática, es una persona que llega a ser muy predispuesta a poder ayudar a otros. Es una persona flemática, es una persona muy ecuánime, muy fría, muy centrada. Ese es un rasgo de personalidad, claro, ¿no? Una persona que va a contabilidad probablemente tiene una personalidad eh, enfocada hacia un rasgo de un comportamiento organizado, riguroso, sistemático, ¿no? Entonces, eso lo vemos, ¿no? Dentro del rasgo de personalidad. Entonces, intereses, talentos, valores y rasgo de personalidad, todo eso se integra y eso es lo que conforma la vocación. Entonces, la vocación no solamente son los gustos, nos puede gustar algo, pero si no tenemos las capacidades, no tenemos los rasgos de personalidad, pues entonces no podríamos decir que eso nos concierne en sí. Bien, no nos concierne eso en sí, rasgo de personalidad. Si nos referimos acerca de, a ver, otro punto clave, que podríamos llegar a señalar en este caso, aparte de los rasgos de personalidad que van a llegar a darse en ese sentido, los rasgos de personalidad tienen un valor muy importante porque el sujeto busca, obviamente, definirse. Rasgo de personalidad, ¿no? Entonces, la integración de todos ellos es a lo que se le llama una vocación. Y de ser así, a ver, vamos a ir explorando juntos, en este caso, ¿cuál creen que ustedes podría llegar a ser los rasgos o características de intereses? Primero empezamos por los intereses. A ver, ¿cuál creen que sería el interés para alguien que va a gastronomía? La nueva carrera que está pidiendo, que está
presentando, ampliando San Marcos. Si vamos a qué economía, a gastronomía, ¿cuál sería el interés? Interés. La creatividad sería una capacidad, más bien, eso está dentro del ámbito de las aptitudes, está dentro del campo de los talentos, ahí se encontraría, ¿no? Claro, ahí se encontraría en ese sentido. Interés, ¿cuál sería el interés? El interés tiene que ver con el cocinar, ya, correcto, sí, eso está más enfocado. Interés por los platos típicos, ya, correcto, muy bien. El interés también puede llegar a ser tal vez la forma como se combinan los sabores. Ah, ese es otro punto, claro, pero por supuesto. Por ejemplo, ahí lo tienen a Chepsito, ¿sí o no? Claro, ahí lo tienen a Chepsito. Chepsito cuando le da a su hermano Remy y le da, pues, ¿no? Algo a probar. Luego le da, a ver, prueba esto, prueba este de acá ahora prueba los dos juntos. ¿Se acuerdan de esa escena, no? Ya, allí, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué le está diciendo? Pues no, pueden llegar a juntarse sabores y se puede llegar a crear, pues, ¿no? Nuevas cosas. Eso vendría a ser, entonces, el interés por saber cómo se combinan los sabores. Claro, ¿no? Eso vendría a ser. Una uva y un quesito era, ¿no? Muy bien, una uva y un quesito. Entonces, de esa manera es ahí donde el Chepsito nos da, pues, una enseñanza, ¿no? Eh, aquí causa, dice, donde ahí se presentaría. Esos son los intereses. Listo, está muy bien, excelente. Ahora, seguimos. Talento, talento. A ver, ¿qué características tendría alguien que va a gastronomía? ¿Cuál sería su talento, su capacidad? ¿Qué capacidad tendría alguien que va? Un talento, una capacidad. ¿Cuál sería? Muy bien, cocinar rico. Ya, eso vienen a ser acciones que el poder ser rico eso se daría, pero con la experiencia, ¿no? Claro, ¿no? Y no se le queme la comida, ya tiene la capacidad de que, ya de, bueno, de tener el cálculo de la cocción, ahí está, puede ser, ¿no? Al picar con el cuchillo, ya, eso tiene una destreza, muy bien, ahí se han visto un chifero, por ejemplo, el señor chifero utiliza pues su cuchillo de una manera muy diestra. Una sartén grande, ¿no? Utiliza también en algunos otros casos. Claro, ¿no? Es el multitarea. Combinar sabores, muy bien. Control espacial, excelente, ¿no? Muy bien, entonces sí, tendría que ver con el control espacial, ya, muy bien, para, bueno, ubicarse en la cocina probablemente, ¿no? Ya. En las inteligencias múltiples, ¿qué sería eso? Inteligencia corporal kinestésica, inteligencia visoespacial. Claro, muy bien. Valores, a ver, ¿qué valores tendría alguien que va a gastronomía? Alguien que va a gastronomía, ¿cuáles serían sus valores? Valor técnico, ya, puede ser si que va a utilizar la tecnología en algún momento, ¿no? Ya, muy bien. A nivel estético, a nivel social. Estético sí también puede ser, ¿ah? Porque está vinculado hacia el arte, ¿no? Por eso se llama arte culinario, bueno, pues un arte. Estético, claro, ¿no? Muy bien. La parte estética, la parte técnica, sí, la parte social, de ayuda a los demás, ya puede ser, ¿no? Claro, no pretende envenenar a nadie, ¿no? Ahí puede ser social, está bien, listo, etc. Estético, muy bien. Decorar bonito el plato como chefcito, ahí está, muy bien, Rubí, esa es la parte estética, pues, ¿no? Para poder, como chefcito. Muy bien, listo, excelente, muchachos. Entonces, eso podría ser, ¿no? Valores, claro que sí. Ahora, rasgo de personalidad. ¿Qué personalidad, qué rasgos creen que podrían encontrar en alguien que va a gastronomía? Por ejemplo, una persona ordenada, sí, ¿no? Violeta, por ejemplo, ¿no? Ella era muy ordenada. Claro, ¿no? Le decía, pues es un desastre, tienes que ordenar, despeja tu área, decía Violeta, ¿no? Despeja tu área. Claro, entonces de esa manera, ¿no? Cuando le llamaba la atención. Claro, así, no es la cocina de mami, no está llena de pedidos. Claro, muy bien. Estamos hablando acerca de una personalidad, ya una capacidad creativa. La creatividad tiene que ver con la inteligencia.
Eso es más aptitud, eso es más talento más bien, ¿ya? Pero si es rasgo de personalidad, claro, hablamos acá de una personalidad de tipo más extrovertida, sociable, tiene que comunicarse, tiene que hablar con los demás en la cocina, tiene que ser empático, claro, ¿no? Porque a lo mejor si alguien va a estar a cargo de otros, tener que todos participar, por ejemplo, ¿no? El trabajo en equipo, esa es otra característica, ¿no? Característica de personalidad, liderazgo muy probablemente, claro, entonces todo eso también se ve en la cocina, ¿no? Es el arte culinario, ¿no? Y la gastronomía, entonces también eso es lo que va a encontrar, claro que sí, ¿no? Muy bien, chicos, excelente. Imagínate en las fiestas, en la fiesta, perdón, en las verbenas, pues, ¿no? Si así nomás hay comidas típicas en las verbenas de ingeniería, psicología, obstetricia. Ahora imagínense, pues, una verbena de gastronomía. Loquísimo, ¿no? Claro, entonces imagínense, está llena de comida, pues típica de diversas regiones del país o del mundo también, quién sabe, ¿no? Claro, así es, diversas bebidas también, ¿no? Se va a probar diversas bebidas. Imagínense, entonces una verbena de gastronomía, ese terrible, ¿no? Claro, ¿no? Casi casi una fiesta romana. Muy bien, entonces sería bastante apropiado ahí, ¿no? Más ayudante para el comedor. Más ayudante para el comedor. Dice, mira cómo se va por el otro lado. Ya sabemos aquí la verbena colar, ¿no? Dice, claro, por supuesto, esas verbenas serían terribles. Claro, muy bueno, también los vamos a ir viendo en las marchas, ¿no? Si hay marchas, también van a convocar a los de gastronomía, claro, ¿no? Solo que ellos pues van a estar tocando ahí con su olla y su palo de madera. Su palo de madera, que hablo, su cuchara de madera, ahí está, por ejemplo, ¿no? En vez de lanzar piedra, van a lanzar papas. Van a lanzar lechuga le van a tirar a la policía, ¿no? Ají le va a tirar en la cara. Eso no tiran piedra, dicen, no tiran cuchillo. Claro, eso sí van a ser bravos también. Claro, sí, vamos a los tirar piedra, claro, por supuesto, ¿no? Muy bien, fue interesante lo que puede pasar. Haciendo un análisis así reflexivo, todo esto es reflexivo, ¿ah? Claro, muy bien. Rocoto al ojo, por supuesto, ¿no? Esto sí, esto lanzan así con su onda, van a lanzar con ondas. Claro, y van a lanzar el rocoto, el ajipanca, uy, sí, ¿no? Es un aspecto muy favorable, ¿ah? Sí, sí, claro. Entonces, la gastronomía no hay que subestimarlo, ¿no? No diría, gastronomía puro gordito vamos a encontrar. No, no todos van a ser gorditos. Y si encuentran a los gorditos, también van a ser gorditos, pero buena puntería, ¿no? Claro, entonces esa es la idea. Entonces ahí tienen unos aliados, no hay que subestimar a los de gastronomía, ¿no? Tienen ahí unos aliados. ¿Ya? Muy bien, tiran cebolla que pasa yo de la policía. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Una chica también cuenta su drama, también hace llorar a la gente, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, ahí tenemos de todo, pues, ¿no? Chicos, ahí estaría de todo, ¿no? Claro, claro que sí, ¿no? Los hace morder quillón ahí la gente. Muy bien. Entonces, eso viene a ser todo lo que nos ayuda. Entonces, en una carrera como gastronomía, todo lo que hemos encontrado, ¿ah? Listo, muy bien. Seguimos avanzando. Entonces, ya hicimos un momento. Listo. Ahora vámonos hacia a continuación lo referido a. Vamos por acá. Cuando hablamos y nos desenvolvemos hacia ahora la información profesiográfica, ¿con qué estaría relacionado ahora este campo? Si hablamos acerca de una información profesiográfica, una vez definida la vocación, el segundo paso ahora es buscar información sobre las carreras profesionales que más compatibilizan también con dicha vocación. En este caso, la información profesiográfica consiste que una vez que ya tenemos una vocación, buscamos ahora darle un sentido. Y para eso vamos a ir buscando también información que nos permita dilucidar mucho mejor el plan curricular, el perfil profesional y la demanda laboral. Son tres puntos claves aquí. Son tres puntos claves aquí. Entonces, si hablamos acerca del plan curricular, el plan curricular viene a ser los cursos que se tienen, que tiene la carrera y de qué trata, ¿no? Entonces, por eso hablamos acerca de la malla curricular de dichas profesiones. Los cursos básicos, permanentes, que sean también de especialidad, ¿no? Ese es el plan curricular. Eso va a llegar a ser el plano, ¿no? De lo que estamos viendo, buscando también en este caso. Entonces, esta información la podemos encontrar, por ejemplo, en la web.
claro, ¿no? Las diversas universidades tienen en sus páginas el plan curricular. Y de eso se trata, ¿no? ¿Cuál es la malla curricular de dichas profesiones? Los cursos básicos, permanentes, de especialidad y por las cuales entonces vamos a también llegar a desenvolvernos. Ese va a llegar a ser entonces el plan curricular. El perfil profesional, por otro lado, si nos referimos ahora acerca del perfil profesional, está referente ahora o referido hacia las aptitudes, competencias, condiciones personales que se requiere también para el éxito de una determinada carrera profesional. Sí, ese es el perfil. Entonces, en este caso, el perfil profesional tiene que ver mucho con lo que vienen a ser las características del sujeto, de la personalidad del profesional. Ah, ese es el perfil profesional. Ah, entonces si alguien va a medicina, lo que se busca es que sea una persona que tenga una personalidad, decíamos, flemática, que tenga la capacidad del pensamiento crítico, capaz de discernir, de trabajar bajo presión. Ese es el perfil profesional. ¿Ya? Son competencias, condiciones personales que nos permitirían desenvolvernos con éxito. La demanda laboral, por otro lado, la demanda laboral consiste más bien en investigar la demanda laboral del mismo, es decir, la demanda laboral se refiere a poder llegar a conocer cómo está la carrera dentro de este campo. ¿Es pedida, no es pedida? ¿Es bien remunerada, mal remunerada? Entonces, eso viene a ser la demanda laboral. Y los tipos de organismos que más requieren también de dichos servicios profesionales. Sí, de eso se trata la demanda laboral. Ah, entonces, por esa razón es ahí donde nosotros nos damos cuenta. Y como comentábamos antes, las ferias vocacionales ayudan de una manera muy significativa a poder dar respuesta a esto. Las ferias vocacionales nos ayudan a dar respuesta a ello, precisamente. Porque al momento en el cual nosotros asistimos a una feria vocacional como la que suele hacer San Marcos, en un auditorio llegan a ver varios profesionales que comienzan a explicar de qué trata la carrera y son aquellos que lo van a llevar a cabo, son aquellos que lo van a realizar en varias fechas, pues, ¿no? Estos profesionales lo realizan en varias fechas. Y ese va a llegar a ser el detalle, ¿no? Sí, plan curricular, el perfil profesional y la demanda laboral. Entonces, todo eso va a tener un significado, claro, ¿no? Va a tener un valor, entonces muy importante. La información profesiográfica se va a llegar, por tanto, a desenvolver en este plan. Qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos y cómo lo queremos, también eso se va a llegar a dar. ¿Correcto? Así. Entonces, plan curricular, perfil profesional y la demanda laboral. Y la forma como entonces nosotros lo llevamos a cabo. Pues sí. Y de esa manera, ¿no? Entonces, en este caso, a la demanda laboral, entonces, bueno, los tres, mejor dicho, forman parte de lo que es la información profesiográfica y que es con lo que finalmente nosotros tomamos una decisión. Bien, de eso se trata. Entonces, el perfil profesiográfico, ¿ya? Plan curricular, perfil profesional y la demanda laboral. Un asunto muy importante en todo esto. Eh, la responsabilidad obviamente va a ser un elemento muy importante, ¿no? Ser responsable de la información que estamos obteniendo nos ayuda mucho también, ¿no? Para nuestra toma de decisiones. Una de las sugerencias, para cerrar un poco también la idea de lo que hemos visto acerca de la vocación, una de las, una de las ideas que se toman en cuenta como para poder elegir una carrera, aparte de las ferias vocacionales que ya comentábamos hace un instante, eh, y en este caso es la entrevista. Uno de los aspectos que va a ayudar a poder elegir una carrera, por ejemplo, también tiene que ver con las entrevistas que hacemos a personas de algún medio, de algún ámbito profesional.
Por ejemplo, en este caso, ¿dónde lo podemos visualizar? Lo podemos visualizar como cuando, lo podemos visualizar como cuando le preguntamos a alguien conocido de qué trata la ingeniería civil, de qué trata la ingeniería de sistemas, en qué se desenvuelve, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también ayuda, aparte de las ferias vocacionales, que son las entrevistas que se hacen a profesionales. Claro, ¿no? Que uno ya puede hacerlo por su parte, ¿no? Sí, para poder ir conociendo un poco acerca de las carreras. Entonces, eso también es importante, ¿no? En las redes sociales o por otro lado, como ustedes saben también, en las páginas web, también hacen una descripción bastante sucinta acerca de lo que trabaja, de lo que se dedica el ámbito profesional. Entonces, ¿eso también es importante? Sí, claro que sí, porque al momento en el cual nosotros nos damos cuenta sobre la actividad profesional que podamos realizar o tenemos al menos un gusto o una predisposición, nos ayuda, sí, finalmente, entonces, a poder concretar, ¿no? ¿Qué es a lo que nos vamos a ir desarrollando, ¿no? O desempeñando. Entonces, es por ese campo, es por ese medio donde nosotros le damos un valor también significativo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese viene a ser el punto. Entonces, el uso del tiempo, perdón, el uso del tiempo, el poder llegar a tener una entrevista acerca de cómo nosotros nos estamos desenvolviendo en una carrera o tenemos una idea de lo que podemos llegar a desenvolvernos, es ahí entonces donde se va a llegar a presentar. Muy bien, entonces esa es una ayuda, ¿no? También señalan algunos expertos, nos ayudan a poder desenvolvernos de una mejor manera. Pero por otro lado, también ¿qué tenemos? Por otro lado también tenemos lo que va a ser el uso del tiempo según Sean Covey. Vamos ahora con el uso del tiempo según Sean Covey. Vamos ahora a otro campo del conocimiento. Desde la perspectiva de Sean Covey es un personaje que le da un gran valor hacia la forma como organizamos nuestro tiempo. Este personaje afirmaba que dependiendo de cómo organizamos nuestro tiempo, es lo que nos va a permitir llegar a valorar esta principal condición. Eh, Cómo valoramos nuestro tiempo, de eso va a ser muy importante o muy significativo. Claro, ¿no? El uso del tiempo, según Sean Covey. Covey entonces le da un fuerte valor hacia esto, ¿no? La organización del tiempo tiene que ver mucho con ese sentido. La ejecución del proyecto de vida implica un uso adecuado del tiempo y para ello es importante organizar y administrar todas nuestras actividades, de tal manera que podamos alcanzar también nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo, distribuyendo así adecuadamente también nuestras actividades académicas, personales, familiares, de recreación y también de descanso, llevando un registro diario de las mismas, como por ejemplo un sistema de control. Entonces de eso se trata, ¿no? Entonces cuando nosotros queremos desenvolvernos, desarrollar algún tipo de plan, la organización del tiempo entonces se ajusta hacia ello. La organización del tiempo tiene un valor muy importante. Y la organización del tiempo entonces tiene que ver con eso, ¿no? El poder organizar y administrar nuestras actividades. Sean Covey fue un estudioso de los adolescentes. Estudió a los adolescentes y llegó a considerar que los adolescentes solían llegar a tener dos principales problemas. Uno era que subestimaban el tiempo los adolescentes. Al subestimar el tiempo, ¿qué significa? Que ellos consideraban un tiempo muy largo lo que les ofrecían y a las finales pues terminaban eh, estresándose con múltiples actividades que debían realizar. Entonces eso ya no se vuelve pues nada favorable, ¿no? Claro, entonces Shankovic creía que los adolescentes al subestimar el tiempo, creen que pues está a largo plazo algo y en un abrir y cerrar de ojos ya está más bien que presenta el momento de presentar el trabajo, la actividad que realizamos. Entonces a eso se refiere. Entonces, es así que la ejecución entonces del proyecto de vida implica un uso adecuado del tiempo y que para ello es importante organizar y administrar todas nuestras actividades, de tal manera que podamos alcanzar también nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo,
distribuyendo adecuadamente también nuestras actividades académicas, personales, familiares, de recreación y de descanso, llevando también un registro diario de las mismas como parte de un sistema de control. Entonces, la organización del tiempo tiene un valor muy importante. Sí, tiene un valor altamente significativo. Entonces, esa es la organización del tiempo. Muy bien. Y para eso entonces va a llegar a ser muy importante el manejo que nosotros vamos teniendo, ¿no? De qué manera nos desenvolvemos, qué es lo que alcanzamos y bueno, y todo aquello que va a llegar a ser altamente significativo. Sean Covey es el autor del libro Los 7 hábitos de los adolescentes altamente eficaces, como ya lo comentábamos, y llegó a señalar en este libro que los adolescentes, al subestimar el tiempo, que ese es un primer campo, lo segundo es que quieren resultados rápidos. Ese es otro detalle. Entonces, el adolescente quiere resultados ya, de una vez, y se saltan el proceso. Algo muy parecido como cuando alguien quiere bajar de peso y solamente quiere hacerlo tomando el té chino, el oriental, o té verde. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué tener que hacer más cosas, ¿no? Mucha dieta, tener que hacer esto, tener que hacer aquello. Entonces, ¿para qué tanto, no? Claro. Entonces, cuando eso ocurre, cuando eso sucede, Sean Covey, entonces, a eso se refiere cuando hablamos acerca de los hábitos, ¿no? De los adolescentes altamente eficaces. Y es ahí en donde él valora la condición de lo que es lo importante y lo urgente. Sí, entonces lo importante son actividades o asuntos relevantes que contribuyen al logro de la misión, de las metas, aunque pueden ser también postergables ocasionalmente. Sean Covey creía que hay que saber organizarse y para ello se requiere de lo importante y de lo urgente. Lo importante es aquello que es relevante, pero que puede llegar a ser postergable. Por ejemplo, ustedes cuando van a llevar a cabo su actividad, no sé, supongamos de tipo estudiantil, consideran importante, obviamente, todos los temas y todos los cursos, pero aprenderse 18 temas por 18 cursos, imagínate cuánto suma, es una cantidad bastante elevada. Entonces ahí es donde se va a llegar a presentar en esta condición acerca de lo importante, ¿no? Son actividades o asuntos entonces relevantes que contribuyen al logro de una misión o de la misión y de las metas, aunque pueden llegar a ser también postergables, decíamos, aunque puede llegar a estar postergable. Y por otro lado nos referimos acerca de lo urgente. Y lo urgente serán actividades apremiantes, aquellas que no pueden esperar y exigen atención inmediata. Lo urgente, más bien a diferencia de lo importante, lo urgente es necesario y no se puede cambiar. Entonces, lo urgente va a llegar a volverse algo más bien necesario y que no se puede llegar a cambiar, ¿no? Claro, de eso se trata. Muy bien. Entonces, por esa razón es que se va a llegar a dar a ello, muy bien, como un valor importante, sobre todo a raíz de esto, ¿no? Entonces, sobre esta parte, en este caso, entonces, es donde nosotros le vamos a dar un valor, entonces, muy significativo, decíamos por aquí, ¿no? Y para la organización del tiempo, entonces necesitamos llegar a presentar sobre lo importante, lo urgente, Sean Covey nos muestra continuación, a continuación lo siguiente. A ver, vámonos con Sean Covey. Sean Covey entonces se desenvuelve en base hacia lo urgente, lo no urgente, lo importante y lo no importante. Bien, entonces, sobre la base de ello, nos desenvolvemos ahora de la siguiente manera. Van a haber algunos jóvenes o adolescentes, dice Sean Covey,
los cuales van a llegar a considerar que algo es importante, pero como es postergable, lo postergan y lo postergan hasta que al final lo hacen, pero a último momento, se vuelve urgente. A eso les llaman morosos. Y precisamente a ellos les llaman morosos. Los morosos son aquellos los cuales entonces van a llegar a presentar esta característica, ¿no? ¿Sí? Los morosos entonces tienden a realizar asuntos importantes a último momento y por lo tanto son aquellos que van a llegar a presentar la conocida procrastinación. Entonces el procrastinar tiene que ver con eso. Claro, la procrastinación se enfoca hacia ello. Tiende a realizar entonces los asuntos importantes, pero a último momento. Requiere además de sentirse presionado para poder actuar. Requiere de sentirse presionado para actuar. ¿Qué significa que requiere de sentirse presionado para actuar? Significa que necesita estar contra el tiempo. Necesita de estar contra el tiempo, entonces para poder actuar, para poder tomar decisiones. Solo así, entonces lo puede llevar a cabo. Como ejemplo, tenemos que todavía falta tiempo para el examen, así que estudiaré en la víspera. Claro, ¿no? Ese sería el importante. Todavía falta tiempo para el examen, así que estudiaré en la víspera. Entonces, ese es el importante urgente, ¿no? ¿Qué genera a las personas que llegan a presentar la condición de ser morosos? Los que tienen a procrastinar suelen llegar a sentirse muy cansados, muy extenuados. ¿Por qué? Porque se agita mucho al final. Claro, o sea, algo que debieron haber hecho con tiempo, finalmente lo terminan realizando, pero pues obviamente alterándose, ¿no? Hay un desánimo también, por cierto, un desánimo. Hay un desánimo, lo cual hace que tienda a disminuir su predisposición. Y hay un alto nivel de estrés también, por cierto, ¿no? Entonces, aquí se va a llegar a presentar, además, un alto nivel de estrés. Un alto nivel de estrés. Eso va a llegar a ser entonces en cuanto a lo importante y lo urgente. En el caso del sumiso, para cerrar la idea, ¿cómo hacemos con el moroso? ¿Qué hacemos ahora con el moroso? ¿Cómo hacemos para evitar ser morosos? O en este caso, evitar procrastinar. ¿Cómo hacemos para poder evitar procrastinar? Entonces, si nosotros queremos ahora evitar llegar a procrastinar, ¿de qué va a ser necesario? Va a ser necesario una estrategia, por ejemplo, para evitar la procrastinación. Una estrategia para poder evitar la procrastinación puede llegar a ser el hecho de poder fragmentar el contenido. Es fragmentar el contenido. Sí. Como por ejemplo, una persona que tiende a procrastinar, es muy probable que esta persona no pueda distribuir adecuadamente sus tareas. Entonces todo se le junta. ¿Por qué? Porque lo ve que es demasiado. Una forma es esa, en donde tenemos que fraccionar el contenido. Entonces, si yo tengo que aprenderme como 5 páginas y quiero hacerlo en 1 hora y media, pues no, pues es muy poco tiempo para tantas hojas. Entonces, ¿qué mejor? A lo mejor diariamente leo una hoja, 45 minutos, pero bien aprendida, y el fin de semana hago un repaso general. Así evitamos la procrastinación. Así es como evitamos entonces la procrastinación. Pero claro que sí, así evitamos la procrastinación. Entonces, de eso se trata cuando hablamos acerca pues, del moroso, ¿no? Sí, de eso se trata. Entonces, así evitamos el ser morosos, así evitamos procrastinar. ¿Bien? El sumiso es aquel que considera que algo no es importante para él, pero sí para otros. Y al final lo termina haciendo, volviéndose eso urgente. El sumiso entonces es aquel que su tiempo está lleno de actividades que son importantes para los demás, pero no para él. Tiende además a ocupar su tiempo en función a circunstancias. ¿A qué se refiere? El sumiso es la persona que tiende muy fácilmente a es una persona que tiende a acceder rápidamente.
Es una persona que tiende a acceder, el sumiso me refiero, es la persona que tiende a acceder, decíamos, ¿no? Es una persona que tiende a acceder muy fácilmente a las necesidades de otros y no valora lo que hace. Ese es el sumiso. Entonces, su tiempo está lleno de actividades que son importantes para los demás, pero no para él. Y que tiende a ocupar también su tiempo, entonces en función a las circunstancias, interrupciones, llamadas y todo ello. Entonces, eso hace un sumiso. Entonces, el sumiso tiene esa disposición. Claro, ¿no? Entonces, el sumiso va por ese camino. Ah, muy bien. Entonces, el importante, urgente, ese es el sumiso. Entonces, el sumiso es aquel que accede. Por ejemplo, los chicos que tienden a ayudar a otros al momento de resolver problemas. No está mal ayudar a los demás, pero hay que poner límites. Y hay alguno que a lo mejor no pone límites, no es capaz de poner límites. Al no ser capaz de poder poner límites, entonces esta persona tiende a sucumbir muy fácilmente frente a las exigencias de los demás y deja de lado lo suyo, que también es importante. Claro. Antes de estudiar debo de acudir a la invitación de mi amigo, él es el sumiso. El sumiso puede estar entonces fuertemente relacionado en este caso entonces el sumiso va a ser aquel que le es difícil decir que no. Entonces, en este caso, son las personas, son los individuos que les es difícil decir que no. Claro. Entonces, no pone límites, no pone límites. Esa es la parte del aspecto negativo que tiene el sumiso. Entonces, no está mal que pueda ayudar a otros, solo que no pone límites. Ujú. Eso es lo que va a pasar. Muy bien. Y aparece como resultado el enfoque a corto plazo, objetivos y planes truncados. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque al final no pudo realizar lo que de alguna manera pudo haber esperado en algún momento. Entonces, aquí las cosas se tornan de esa manera, ¿no? No se volvió algo importante para él, prefirió aquello que era importante para los demás. Claro, no consideró lo que era importante para él. Entonces, a eso se refiere, ¿no? El no importante, urgente, al final lo termina haciendo, claro, pero prestó más atención a las necesidades de los otros. Entonces, eso ya se convierte en algo negativo, en algo contraproducente, ¿ya? El flojo, por otro lado, el flojo es aquel que no tiene nada importante ni urgente que hacer. Este sí no llega a tener ningún tipo de valoración, ¿no? Le agradan aquí las actividades de descanso y de recreación en exceso. Por lo tanto, ¿qué le gusta? Lo que le gusta a esta persona es llegar a tener un descanso, a desenvolverse en ese plano. Claro, ¿no? Le agradan entonces las actividades de descanso y de recreación en exceso. Ese es el flojo. El flojo está enfocado en actividades placenteras que no aportan nada ni a él ni a los demás. Ahí es el flojo. Como por ejemplo, nunca tengo cosas urgentes ni importantes que hacer. Me gusta dormir hasta tarde. Ese es el flojo. Ah, entonces no emprende algo nuevo. No empieza algo ni tampoco lo termina. Resultado, perder oportunidades y sobre todo también la tendencia a la irresponsabilidad. Pero el flojo sobre todo tiende a perder oportunidades. Eso, entonces, lo que puede llegar a estar desarrollando, desenvolviendo en algún momento, finalmente no lo realiza o no lo lleva a cabo. Entonces, el flojo tiene eso, no tiende a perder entonces oportunidades. Tiende entonces de esa manera a perder oportunidades. Sí, ese es el flojo. ¿Ya? De eso se trata entonces cuando hablamos acerca del flojo. Pero ¿cómo podemos evitar el sumiso y el flojo? Ahora, si hablamos acerca del sumiso, podemos evitar ser sumisos cuando ponemos límites, que es una manera de evitar la sumisión. Evitamos ser flojos al momento en el cual nosotros llegamos a notar algo con lo cual podamos desenvolvernos hacia una meta o hacia un fin realista.
Entonces, el flojo, que es aquel que no tiene entonces una perspectiva adecuada, en este caso, se trata entonces del individuo, el flojo estamos hablando, del cual entonces habría que darle pues un motivo, ¿no? Para poder desarrollarse de manera oportuna, ¿sí? Eso tendría que caracterizar entonces de esta manera al flojo. Y el eficaz es aquel que considera que algo es importante pero no es urgente. ¿Y quién sería entonces el eficaz? Aquel que planifica, jerarquiza y realiza sus actividades con antelación. Claro, ¿no? Planifica, jerarquiza y realiza también sus actividades con antelación. Ese es el eficaz. El eficaz es el que vemos entonces como cuando ustedes, chicos, chicas, sabia, son de los que se programan con anticipación. A ver, ¿qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a desenvolver? ¿De qué manera lo voy a trabajar? Haciendo esto, tal vez, o haciendo aquello, o haciendo lo otro. Entonces, de eso se trata cuando hablamos acerca del importante y no urgente. ¿Ya? Importante y no urgente. Entonces, planifica, jerarquiza y realiza, decíamos, sus actividades con antelación. Y por lo cual va a llegar a ser un motivo entonces muy, muy favorable. ¿Ya? De ello se trata entonces cuando hablamos acerca del eficaz. Esa es la idea del eficaz. Y en ese sentido, entonces, hablar acerca de lo importante es esto, ¿no? Es el eficaz, planifica, jerarquiza y realiza también sus actividades, dijimos, con antelación. Con antelación. Ujú. De esa manera. Ese sería el eficaz. El eficaz además se programa y se organiza de manera eficiente. Sí, el eficaz es aquel que llega a tener una programación adaptativa. Tal vez a ustedes les ha pasado que cuando han llegado a estudiar, bueno, pretender desenvolverse en diversas áreas, llega un momento en el cual se planifican su horario, sus actividades, y en eso reciben una visita inesperada. Llegan a recibir una visita inesperada en la que obviamente, pues, ¿no? Los distrae. Y ustedes dicen, pero yo justamente estaba preparándome para hacer esto, para hacer aquello, para hacer lo otro. Y a la final eso ocurre. El eficaz entonces tiende a adaptarse. Si bien es cierto, por más que yo me programo haciendo algo, no siempre ocurre lo que uno se programa. Entonces hay que adaptarnos. Me estoy preparando desde la semana pasada para el examen. Ah, genial. ¿El resultado cuál vendría a ser? No, el incremento de habilidades y capacidades, ¿no? Claro, ¿no? Incremento entonces de habilidades y de capacidades. Claro. Y eso vendría a ser, ¿no? Cuando hablamos entonces acerca del eficaz. Claro, ¿no? Incremento de habilidades y capacidades. El eficaz entonces tiende a manejarse mucho mejor. Claro, ¿no? Porque se adapta. Utiliza entonces de esa manera un mejor recurso. Se acomoda a mejores cosas. Y esto es justo también lo que lo va a llegar a caracterizar, pues. Entonces, el eficaz se desenvuelve en base a ese plano, ¿no? Claro. Entonces, el eficaz, obviamente que en este caso, para fortalecer al eficaz, porque ya de por sí es algo bastante bueno, es algo bastante favorable, para poder favorecer también al eficaz de que va a llegar a ser necesario. Va a llegar a ser necesario llegar a reprogramar también algunas cosas y diferenciar entre lo importante de lo necesario. Hay cosas que son importantes, pero que no son necesarias de tener que aprenderse tal vez. Entonces, saber diferenciar eso también es importante, forma parte del eficaz, que nos ayuda en gran medida a, a tomar así entonces decisiones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de eso se va a llegar a presentar, ¿no? De eso se trata en este caso. Muy bien, chicos. Excelente, jovencitos. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a llegar en esta primera parte, chicos. Para nosotros ya luego del regreso, entonces en la segunda parte, vamos a ir viendo los 7 hábitos de los adolescentes altamente eficaces desarrollados por Sean Covey, ya en una representación muy puntual, un video corto, pero muy ilustrativo, para poder comprender de qué manera es cómo se está llegando a desarrollar. ¿Ya?
Listo, muy bien, chicos. Entonces vamos a llegar a presentar aquí un breve alto, ¿sí? Y ya al retornar vamos a ir revisando entonces también ese punto, ¿ya? Listo, muy bien, chicos. Entonces, sí me pasó mucho, me paso. Muy bien, muchachos. Entonces ahí vamos a complementarlo ya al regreso con otros más detallitos, ¿ya? Listo, muy bien, chicos. Entonces regresamos y complementamos más detalles. Listo, gracias a ustedes, muy bien, muchachos. Nos vemos. Chau, 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 chau.